Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo. Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí en familia, gozosos, alegres de poder venir a adorar a nuestro Señor en su día santo. Queremos escuchar, como dice el pastor, la voz del Señor el día de hoy, así que pongámonos todos en las manos del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar el tema, vamos a pedir, invocar nuevamente su presencia. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, nos has regalado un día más de vida. Hoy abrimos nuestros ojos y desde la mañana sabemos que estamos en tu día santo, Señor. Hemos podido viajar hasta este lugar que tú has designado como tu casa de adoración, Señor. Danos, oh Padre, hoy, una vez más, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, en nuestras mentes, trabajando y moldeando, Padre, nuestros pensamientos y carácter, para que podamos ser dignos representantes tuyos, Señor, en esta tierra. Quédate con nosotros, oh Señor, a través de todo este día y permite que tu palabra, Señor, impregne nuestra personalidad, nuestra fe, nuestra confianza, y podamos recibir la bendición que tú tienes para el día de hoy, Señor. Amén. En nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Yo estoy listo. Así que vamos a tener, como me gusta decir a mí, una hermosa aventura a través de la palabra del Señor. Qué bueno es saber que uno está en lo correcto, ¿verdad? Amén. Porque es malo y a nadie le gusta estar equivocado. Así que conforme pasa el tiempo, nosotros debemos seguir escudriñando más y más la palabra de Dios para saber que estamos en el lugar correcto. Amén. Porque si no estamos en el lugar correcto, tenemos que irnos. Y tendremos que buscar el lugar correcto. Así que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, creemos que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo y creemos que somos parte de esa última generación y queremos ser parte del último remanente que Amén. Dios va a tener aquí en la tierra. Amén. Qué hermoso sería que cuando lleguemos al cielo, cuando Pablo nos pregunte ¿quiénes son ustedes?, nosotros podamos decir, nosotros fuimos el último remanente de Dios en la tierra. Amén. Nosotros fuimos parte de los 144,000. Así que Pablo también se asombrará, así como nosotros nos asombraremos a ver a Pablo. Pidámosle al Señor que esa sea nuestra fe en este tiempo. El último remanente, decía la lectura bíblica, el pastor leyó, en Romanos 11:1. ¿Saben ustedes que lamentablemente una de las técnicas que utiliza el enemigo es enseñar erróneamente? A tal punto que lo que se hace es repetir y repetir y repetir y repetir y la gente no analiza. Y eso es lo que ha sucedido últimamente con los teólogos y nuevos pastores de la época en que nosotros vivimos.
como decía el pastor, hoy en día se les enseña a los pastores a que los pioneros adventistas fueron una gran decepción todos. Estaban equivocados. Y que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni con lo que enseñaban. Nada más lejos de la realidad. Para nosotros entender cuál es nuestra misión, debemos entender qué fue lo que ellos estaban haciendo en su tiempo, para que nosotros continuemos la obra que ellos estaban haciendo. Así que cuando nosotros hablamos de remanente, debemos entender que aparentemente habrán dos remanentes siempre. Vamos al caso de Pablo. ¿Quién era el remanente del pueblo de Dios en los tiempos de Pablo? ¿A quién había escogido Dios como pueblo? A los 12. A los judíos, es cierto. Posteriormente vamos a encontrar entonces que tenemos al pueblo judío como remanente del pueblo de Dios, que Dios escogió al pueblo judío para llevar a cabo una obra. Pero vemos después que cuando viene Jesús viene y escoge dentro del pueblo a estos 12 personajes para llevar a cabo una obra que no estaba haciendo aparentemente el remanente de Dios. Así que podemos decir que habían dos grupos, o habían dos grupos de judíos. Un grupo de judíos que se decían ser el pueblo de Dios, eran el pueblo que había sido escogido por Dios, pero había otro pueblo que decía también que eran judíos, pero que ahora tenían una misión, tenían una obra que hacer que no hicieron el primer grupo de judíos. Entonces, en este contexto, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, yo les hago la pregunta, ¿desechó Dios al pueblo judío como tal? No. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Como nación, sí. Ahí está, ok. Que lo desechó. Lo desechó. Porque ellos rechazaron al Hijo. La misión, rechazaron a Jesús, rechazaron la obra. Pero ahora miren qué interesante, Pablo dice, en esta escena dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pablo dice que no. Ahora, entonces la pregunta es, ¿a qué pueblo se está refiriendo Pablo? Pablo no se está refiriendo al pueblo judío como nación, porque ellos sí fueron desechados por Dios, sino Pablo se está refiriendo a su pueblo como los que son fieles a Dios, o los que son el remanente verdadero de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios nunca desechará su pueblo fiel. Amén. Su remanente. Dios nunca desechará su remanente. ¿Por qué esto es importante, mis queridos hermanos? Porque vamos a ver que en este tiempo, nosotros que formamos parte de la iglesia adventista, así como habían dos grupos de judíos, en este tiempo van a haber dos grupos de adventistas. Exactamente lo mismo. Un pueblo adventista que dice que es el remanente de Dios, así como lo decía el pueblo judío. Pero va a haber otro grupo también que son adventistas, pero tienen una misión especial, así como los 12 discípulos. ¿Se dan cuenta? La historia se vuelve a repetir nuevamente. Sigue diciendo, en ninguna manera. Dice Pablo, porque también yo soy israelita. Entonces, Pablo está aclarando que Dios no desecha a su pueblo que hace la obra que Él manda hacer. Porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo está aclarando que el hecho de que él sea judío no quiere decir que Dios lo desechó por ser judío. ¿Por qué? Porque hay otro grupo de judíos que sí fueron desechados porque no recibieron a Jesús y no hicieron la obra correspondiente. Y Pablo dice, no,
No crean que el hecho de ser judío quiere decir que Dios nos ha desechado. No, yo soy judío, descendencia de Abraham, descendencia de la tribu de Benjamín, y soy parte del pueblo de Dios todavía, porque hago la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, en cada época, dentro del profeso pueblo de Dios, el Señor ha tenido un remanente fiel. Pero como yo les decía, Satanás se ha amañado muchas veces a través de los años, décadas, generaciones, para que nosotros repitamos las cosas que nos enseñaron sin darnos cuenta si es verdad o si es mentira. Yo comentaba hace tiempo con el pastor de que con muchos años como adventista yo nunca estudié la historia de los pioneros. Nunca estudiamos lo que había sucedido en 1844, la justificación por la fe. Nunca se nos enseñó eso. Pero viniendo a este nuevo remanente, lo primero que hemos hecho es estudiar las bases por las cuales fue fundada la verdadera iglesia adventista. Y saber cuál es la obra que el Señor nos ha mandado hacer. En este estudio vamos a descubrir que una de las cosas que se nos ha enseñado a través del tiempo es una frase muy famosa y que es cierta, a medias, que dice: todo lo tenemos que probar con la Biblia. Esa frase yo la he repetido muchas veces porque así me la enseñaron. Todo tenemos que probarlo con la Biblia. Pero ¿saben ustedes que la Biblia no dice eso? La Biblia dice algo más. Y lo vamos a aprender precisamente el día de hoy. Como le dije, no está mal, pero no es exactamente lo que enseña la Biblia. Y es a raíz de eso que el enemigo se ha amañado para que nosotros no veamos la luz en este tiempo. El último libro que fue escrito en la palabra de Dios, Apocalipsis, Juan, no da a entender que la obra de Dios terminó con Juan. Porque ¿está trabajando Dios en este tiempo? Sí. Sí. ¿Hay un pueblo de Dios en este tiempo? Sí. Amén. Lo que se escribió en el tiempo de Juan está escrito en el libro de la vida. Lo que hicieron los discípulos está escrito en el libro de la vida. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, también hay nombres en el libro de la vida. Sí. Entonces quiere decir que no se detuvo la obra de Dios con el último libro de la Biblia. La obra continúa. Cuando Jesús vino, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y cuando Él vino, la parte que estaba escrita era la parte que se tomaba, pero el proceso de la historia continuaba y se iban agregando los libros, las historias, lo que el Espíritu Santo iba uniendo para conformar lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero la obra de Dios no ha terminado. ¿Tiene Dios profetas en este tiempo? ¿Hay profeta de Dios? Amén. Y este es uno de los temas claves que vamos a ver el día de hoy. Dios tiene un profeta en cada tiempo para guiar a su pueblo. Porque hay problemas hoy en día en el mundo para decir que nosotros creemos que Dios habla a través de un profeta todavía. Y cuando eso es mencionado, lo primero que se nos dice, se nos achaca, como decía el testimonio de Daniel en la mañana, es: hermano, mencione solo la Biblia. No, la Biblia no enseña eso. Vamos a ver algo interesante. Yo estoy seguro de que en este tiempo Dios tiene un remanente fiel, final, dentro de la iglesia adventista. Pero así como el pueblo judío
no fue todo el pueblo judío. Dios tuvo que hacer un zarandeo, Dios tuvo que hacer una elección entre aquellos que realmente querían servir al Señor. Segunda de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántas fuentes de autoridad encontramos ahí en ese versículo? Dos. Encontramos a Jehová vuestro Dios y encontramos ¿a quién? A sus profetas. Nosotros vamos a ver que en toda la Biblia jamás se dice que solamente lo que está escrito es autoridad de Dios. Dios mismo dice que sus profetas son autoridad también. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el tiempo en que nosotros estamos viviendo no es el tiempo de Jesús, Dios tendrá entonces también a través de este tiempo un profeta que habla con la misma autoridad que hablaban los profetas de antaño, con la misma inspiración. Claro que sí. ¿Cuál es el versículo famoso que hemos repetido nosotros? Amós 3:7 dice: nada hará Jehová sin que antes que se lo revele a sus siervos los profetas. Y hasta que Jesús venga, Dios tendrá el espíritu de profecía trabajando en su pueblo. En otras palabras, la autoridad del espíritu de profecía estará entre el pueblo de Dios, además de la palabra escrita. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde está precisamente la clave. Entonces, si a mí me preguntan que yo debo solamente mencionar la Biblia como fuente de autoridad, eso ni siquiera lo dice la misma Biblia. La Biblia dice que hay dos fuentes de autoridad: la palabra de Dios y lo que dicen los profetas. Pero el que no crea que dentro del adventismo nosotros tenemos un profeta, no va a poder decir eso. Miren, por ejemplo, uno de los versículos más famosos que nosotros tenemos, Isaías 8:20. Lo decimos de memoria, pero no nos damos cuenta que ahí hay dos fuentes de autoridad también. Ahí dice: a la ley y al testimonio. ¿Qué era la ley en los tiempos de Dios? El Pentateuco, la Torá. ¿Y el testimonio de quién? De los profetas. A la ley y al testimonio. Ellos están diciendo, con lo que está escrito en lo que nosotros tenemos, que era el Pentateuco, más lo que Dios ha estado agregando en este tiempo a través de sus profetas, es la autoridad. Esas dos son las fuentes de autoridad que nosotros debemos de seguir. Entonces, ¿de dónde hemos sacado nosotros la idea de que solo lo que está escrito en la Biblia es lo único que tenemos como fuente de autoridad, cuando la misma Biblia dice que siempre han habido dos fuentes de autoridad? ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, nunca nos avergoncemos ni nos sintamos tímidos de mencionar el regalo más hermoso que Dios nos ha dado en este tiempo, que es el espíritu de profecía a través de los mensajes de Elena G. de White. Amén. Amén. Sintámonos seguros de mencionar, y cuando alguien nos cuestione, podamos decirle: a la ley y al testimonio. Está escrito. No solo es la ley lo que está escrito, es también lo que Dios revela a través de sus profetas. Y dice el libro de Amós que hasta que Cristo venga, Dios tendrá profeta en su tiempo, Amén. en su pueblo. El versículo. Isaías 8:20 y Amós 3:7. Entonces,
nosotros debemos tener este conocimiento, porque ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? El enemigo va a querer callar el espíritu de profecía. Porque sin profecía, ¿el pueblo qué? Se desenfrena. Se desenfrena. Entonces Satanás sabe que si nosotros no mencionamos ni estudiamos el espíritu de profecía, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desenfrenar. Porque necesitamos la voz de Dios a través del profeta en este tiempo, de la misma forma que los judíos necesitaban los profetas de su tiempo. Esto es muy importante. Entonces tengamos este conocimiento claro. Dios siempre ha tenido profeta en su tiempo. Y esa es una de las señales de que somos el verdadero pueblo de Dios. Amén. Porque tenemos el don del espíritu de profecía a través de los escritos del linaje de Juan. Quiero mostrarles cuáles son nuestros estándares como iglesia adventista. Y yo les dije a ustedes, en este tiempo que estamos viviendo, van a haber dos iglesias adventistas. Va a haber una iglesia adventista que va a querer que su nombre sea solamente ese, iglesia adventista. Pero va a haber una iglesia que va a ser celosa con el nombre completo que Dios le ha dado a su pueblo, que es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Ese es el nombre completo. Porque Iglesia Adventista, ¿qué significa Adventista? Advenimiento, que cree en el segundo advenimiento de Cristo, que cree en la venida de Cristo. Pues bueno, todas las iglesias protestantes son adventistas. Todas ellas creen que Cristo viene. Pero lo que nos hace diferente a nosotros es que tenemos lo que el Señor nos ha dado por nombre, la peculiaridad de que creemos en la segunda venida de Cristo y creemos en el séptimo día. Amén. Como marca de Dios en su pueblo. Así que es importante que nuestro nombre tenga esa característica. ¿Y sabían ustedes que Elena G. de White sabía, a través de sus visiones, que el nombre séptimo día iba a desaparecer dentro de la iglesia adventista? ¿No han ustedes visto que ahora hay iglesias dentro de la corporación que solo son iglesias adventistas de la comunidad? ¿No han visto ustedes que ahora son iglesias adventistas solamente de ciertos lugares? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros queramos defender una doctrina tal como el séptimo día, día de reposo escogido por Dios dentro de nuestro nombre, nos hace a nosotros peculiares en nuestra fe. Y eso es un problema para que podamos tener la unidad con el resto de las denominaciones. No podemos adorar el mismo día, porque nuestra conciencia no puede. Estamos convencidos que este es el verdadero día de reposo dado por Dios, no el día domingo. Entonces, nuestros estándares tienen que mantenerse conforme a lo que fue dado a nuestros pioneros. ¿Se dan cuenta ustedes por qué que Satanás quiere que nosotros pensemos que nuestros pioneros eran locos? Que nuestros pioneros se equivocaron totalmente. Porque nuestros pioneros no les daba miedo mencionar el espíritu de profecía. Porque hoy por hoy ustedes jamás iban a escuchar un sermón de Wagner, un sermón de Jones, un sermón de cualquiera de nuestros pioneros, donde ellos nunca dejaban de mencionar los escritos de Elena White. Y saben ustedes hoy cuántos sermones se escuchan sin que ni siquiera se mencione lo que los testimonios dicen acerca del tiempo que estamos viviendo. Y es por eso que los mensajes se han vuelto evangélicos, los mensajes se han vuelto precisamente ecuménicos.
Porque si nosotros dejamos de mencionar el testimonio dado por Dios a través del profeta, nos vamos a volver simplemente como el resto de las denominaciones, tarde o temprano. La peculiaridad que Dios quería mantener en su pueblo, Dios se aseguraba de que fuera traída a través del mensajero de Dios, su profeta. Y quiero mostrarle los estándares que tenemos nosotros, la FI, los adventistas del séptimo día libres. Y el día de hoy vamos a ver que Elena White vio el cumplimiento de la iglesia adventista libre en el tiempo del fin. Elena White vio como un grupo de adventistas se perdían en el mundo y vio como otro grupo de adventistas levantaban la bandera del séptimo día y levantaban la norma del espíritu de profecía. Amén. Ya estaba profetizado. Y vamos a ver hoy varias citas. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día libre usa el logo del mensaje de los tres ángeles. ¿Es importante un logo dentro de la identidad de un movimiento? Sí. Oh, sí. El logo dice lo que tú eres. El logo Lo que tú dice lo representas. correcto. El logo es un pequeño sermón de quién tú eres. Ahí lo tenemos. Lo que tú representas y la misión que tienes. Correcto. Porque da a entender la misión que tú tienes. Así que es de importancia, de mucha importancia y relevancia el logo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el logo del mensaje de los tres ángeles que mencionamos aquí. ¿Volando hacia dónde? Hacia el este. Hacia el este. Y eso tiene que ver, eso tiene también una importancia. Porque por el este es por donde viene Cristo. Correcto. Por el este es por donde viene Cristo. Por el este fue donde llegó el mensaje aquí a la nación. Amén. Por el este es donde va a terminar precisamente toda la obra. Entonces, es realmente importante que sean tres y que vayan en la dirección correcta. Nosotros vamos a donde sale el sol. Porque nosotros vamos a ir en contra. Nosotros somos quien se va a levantar en contra del día del sol. ¿Se dan cuenta? No es un dibujo solamente. Esto representa nuestro mensaje. Y por eso es que si nosotros cambiamos nuestro logo y ahora ponemos tres flamas, como lo tiene la organización, eso quiere decir que no hay más predicación en contra del día del sol. No hay más predicación en contra de aquello que nos caracteriza como pueblo de Dios. Porque las flamas lo utilizan muchas otras religiones también. Así que es muy importante que nuestro logo permanezca como el Señor autorizó y dio al movimiento original. Número 2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre promueve el mensaje de la verdad presente. Y esto es muy, pero muy importante, mis queridos hermanos. Porque hay muchas verdades. Hay muchas cosas que se pueden anunciar, predicar. Pero lo que alimenta al remanente de Dios para que se enfoque en la misión es la verdad presente. La verdad presente. Y vamos a ver. Esta es una pregunta interesante. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué es la verdad presente? Tú vas a escuchar cualquier cantidad de respuestas. Y podrían estar aparentemente correctas. Pero por eso nosotros tenemos la inspiración que nos dice que es la verdad presente. Para no confundirnos. Amén. Hay una sola cosa que es verdad presente. Una sola. Mire qué fácil. Y ya la vamos a estudiar. Te la voy a dejar ahí pendiente. Punto número 3. La Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve la mayordomía y la reforma en el vestir.
¿Es importante la forma en cómo nosotros servimos al Señor? Sí, eso es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo nosotros nos damos a conocer ante las otras personas? ¿Cómo nosotros tenemos hábitos que nos hacen diferente precisamente a las otras personas? Indudablemente que sí. Así que el promover la mayordomía ha sido uno de los puntos más importantes dentro del adventismo, porque nosotros no creemos que se puede comer de todo. Nosotros no creemos que se puede vestir cualquier cosa. Nosotros no creemos que cualquier cosa que te pongas a Dios no le interesa. Nosotros creemos que hay peculiaridad en el pueblo de Dios, tanto en la adoración como en el servicio, como en la mayordomía. Amén. Amén. Hay peculiaridad. Punto número 4. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre promueve la urgencia de la reforma pro salud. Nótese la palabra urgencia. Mis queridos hermanos, no habrá un solo adventista que pueda reflejar el carácter de Cristo sin haber tomado la reforma pro salud. No lo habrá. No lo habrá. Y por eso es que tenemos que ser tan tajantes. La reforma pro salud no es una opción. No es un consejo médico, nada más. No. La reforma pro salud, mis queridos hermanos, es la mano derecha del tercer ángel que prepara al pueblo de Dios para el fuerte pregón. Así de claro es. Tú quieres estar en el fuerte pregón. Agarra ya la reforma pro salud, porque si no, no vas a estar. Y dentro de las visiones de Elena White, ella vio cómo miles de adventistas no quisieron aceptar la reforma pro salud y dijo que se alejaron del pueblo de Dios para nunca más caminar con él. Por la reforma pro salud, solo por la reforma pro salud. Conocían la profecía, conocían los mensajes, conocían la Biblia, conocían todo, pero dejaron la reforma pro salud porque creyeron que no era importante. Y no volvieron a caminar con la luz que Dios tenía para su pueblo. Y como les decía, en ese tiempo van a haber dos grupos de adventistas. Unos que creemos que es necesario que así como Dios le dio maná al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que en este tiempo nosotros tengamos también el maná para nuestro tiempo. Amén. Es necesario. Punto número 5. La Iglesia Adventista Libre utiliza la música tradicional y los estilos de adoración. No queremos la influencia del mundo en nuestro himnario. No queremos la influencia del mundo en nuestra forma de alabanza. No queremos que el mundo se introduzca con los movimientos, ritmos, canciones que nos hagan a nosotros cambiar la forma en que Dios nos ha enseñado que debemos adorar. Y punto. Se acabó. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Si queremos cambiar nuestro sistema de adoración, mis hermanos, si queremos música con ritmos nuevos y con letras nuevas, yo les aseguro a usted que como muchos adventistas vamos a terminar siendo pentecostales. Vamos a terminar como muchos adventistas siendo miembros de iglesia donde ya lo importante es la música y no lo que se predica. ¿Sabían ustedes eso? Hoy en día hay muchas iglesias que tienen miembros porque es muy bonito ir a los cultos de alabanza que tienen. La palabra no importa, eso no. Porque son conciertos, son shows lo que se hace. La palabra de Dios no importa. 6. La Iglesia Adventista del Día Libre no se envuelve en política, pero respetamos a las autoridades. Y hay que hacer esta salvaguardia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que Dios está al control de todas las cosas y que así como a través de toda la profecía, Dios es quien permite, quien está en autoridad y quien no. Y eso se debe respetar.
hasta que la libertad de conciencia no haga cambiar nuestra fe. Hasta que tengamos que decir como Pedro, es necesario primero servir a Dios antes que a los hombres. Y llegará el momento. Elena White, en uno de sus escritos, dice que hay un grupo de adventistas que van a tener que serle fiel a Dios y no ser obedientes a los mandamientos de los hombres. Pero hay otro grupo que va a preferir mantener su estructura, su organización, y van a serle fiel precisamente a los mandatos del mundo, aunque tengan que hacerlo a costa de su fe. Tremendo. Como los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, desde ya tenemos que tener la mente clara en lo que va sucediendo. ¿Sabían ustedes que la profeta del Señor nos dice que llegará el momento que desde un púlpito adventista se va a tratar de convencer a la gente para que adoremos en un domingo? En un domingo, desde el púlpito adventista. Se va a querer convencer a los hermanos para que cuando venga la ley dominical no tengamos esa idea peculiar de que somos del día de oración del sábado, sino que nos podamos unir a ese movimiento mundial. Hoy decíamos en la mañana que tristemente el pueblo de Dios dice amén a muchas cosas hoy en las iglesias. Así sean barbaridades, pero les dicen amén. Y yo les aseguro que cuando eso venga, muchos van a decir amén también. Punto número 7. La Iglesia Adventista Libre promueve que todo debe ser probado con la Biblia y el espíritu de profecía. Dos autoridades, como lo acabamos de leer en la Biblia. Por eso empecé leyendo la Biblia. La misma Biblia soporta y dice que hay dos autoridades. Y hasta el día de hoy nosotros sostenemos que Dios nos ha dado dos autoridades, la Biblia y el espíritu de profecía, con la misma inspiración, con la misma autoridad. Así que, mis queridos hermanos, tengamos la seguridad de mencionar a los testimonios de la sierva del Señor cuando tengamos que hacer referencia a algún tema, conociendo que la misma palabra de Dios, la misma Biblia escrita, nos da a nosotros ese privilegio de hacerlo. Amén. Nos da ese privilegio. Les decía a ustedes, ¿qué es la verdad presente? Mire cómo Elena White lo dice fácil. Manos Primelistes dice que todos aquellos que desean cooperar con Dios se unan para proclamar la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Eso es la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Todo lo demás puede ser verdad, pero no es verdad presente. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Si nosotros estudiamos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Es una advertencia a aquellos que adoran en contra de la oración de la bestia y la imagen de la bestia. Correcto. Reciben su marca. Muy bien. Ese es el mensaje para este tiempo. No adoréis a la bestia en su imagen, ni recibáis su marca en la frente ni en la mano, para que no participemos, dice, no tengamos que ver con las plagas y no suframos con el tiempo que ha de venir. Mantengámonos afuera de Babilonia, no bebamos del vino de Babilonia. Ese es el mensaje del tercer ángel. Y todo lo que tiene que ver con nuestra predicación, con nuestro mensaje, debe estar en torno a ese mensaje de alerta. No dejemos el estándar que Dios nos ha dado. Sigue diciendo ella, tenemos primeros escritos, página 63. La palabra de Dios contiene muchas verdades preciosas, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Es bueno hablar de toda la palabra de Dios, mis hermanos, pero tenemos que enfocar siempre la verdad presente. O sea, ¿para qué Dios te quiere aquí en este movimiento?
Porque vamos a ver que el verdadero remanente de Dios es un movimiento de reforma. Así como como Jesús tuvo que hacer un movimiento de reforma en su tiempo. Jesús tomó a los mismos judíos y los sacó, y esta parte es importante, los sacó del ambiente de ellos y los relocalizó ahora en la misión que originalmente Él les había dado. Mantener los estándares, predicar la verdad, llevar el mensaje de salvación hasta el fin del mundo y mostrar que a través de Jesús y a través de la verdad presente que Él nos ha dado en este tiempo, nosotros podemos tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Nótese, no dije solamente Jesús. Por eso es que la palabra dice que nosotros seremos salvos si hacemos lo que Jesús nos dijo y que creemos en Él. Son dos cosas. El diablo, la palabra dice que el diablo cree, los demonios tiemblan y creen, pero hacer la voluntad de Dios es el otro requerimiento que nos lleva precisamente a la verdad. En educación cristiana, ella dice, tenemos una misión bien definida y no debemos desviarnos de ella para ocuparnos de cuestiones secundarias, empleando hombres y recursos para llamar la atención del público sobre libros que no guardan relación con la verdad presente. Con tanto que tenemos que leer nosotros del Espíritu de Profecía, mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que tenemos tiempo para leer novelas y leer libros de escritores ateos o de escritores de otra fe, con todo lo que tenemos que aprender y leer nosotros, que no hemos terminado ni siquiera de leer? Y esta es una de las grandes distracciones del enemigo: hacer agradable programas de televisión, literatura y todo lo que nos lleve a que nuestra mente se adormezca, hasta el momento que no solamente nos volvemos perezosos, sino que nos volvemos ciegos espiritualmente. Manuscrito 95, dice ella, la tarea de mantener al público informado sobre los acontecimientos cotidianos que suceden a nuestro alrededor, las noticias de cada día, no es la tarea de la verdad presente. Es una verdad, pero no es la verdad presente. Escuchar las noticias y lo que pasa es bueno, pero esa no es la misión que el Señor nos ha dado. Es predicar el mensaje del que escuchamos nosotros del tercer ángel. ¿Y quién fue quien predicó el mensaje del tercer ángel por primera vez? ¿A través de quién Dios trajo la luz del mensaje del tercer ángel? A través de los escritos de Elena White. Por eso que el adventista que dice que predica el mensaje de los tres ángeles y no menciona a Elena White es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque el mensaje del tercer ángel fue traído a este pueblo a través de la sierva del Señor. Entonces, no es malo estar enterado de las cosas, claro que es necesario, pero no nos desenfoquemos de la misión. No nos desenfoquemos de la tarea que el Señor nos ha dado. El poder que nosotros necesitamos en este tiempo, que menciona Apocalipsis 18:1. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta es la obra final del pueblo de Dios. El remanente final va a tener gran poder del cielo para terminar la obra que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer. Ahora, ¿cómo vamos a tener nosotros ese gran poder cuando no tenemos la peculiaridad que el Señor nos ha pedido como pueblo? La fe que tenemos que tener como pueblo, las enseñanzas que tenemos que tener nosotros como pueblo de Dios. En una de las visiones, Testimonios
Tomo 9, página 126, dice ella: en visiones nocturnas se presentaron ante mí imágenes de un gran movimiento de reforma entre el pueblo de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué iglesia está simbolizada la iglesia adventista del séptimo día de las 7 iglesias? La Odisea. ¿Cuáles son los estándares de la Odisea? ¿Cuáles son las características de la Odisea? Es tibio. Tibio, es una iglesia mediocre, podemos llamarla así. Es una iglesia que lo tiene todo para hacerlo, pero no lo hace. Es una iglesia que tiene la verdad, pero no la predica. Es una iglesia que tiene las promesas de Dios, pero no la cree. Pero dice la mensajera del Señor que dentro de esta iglesia, dentro de la iglesia adventista del séptimo, esa iglesia que está destinada a ser vomitada de la iglesia de la boca de Dios, va a ser vomitada de la boca de Dios, dice que se va a levantar un movimiento de reforma. Al igual que se hizo en el pueblo judío. El pueblo judío estaba destinado, según la profecía de las 70 semanas, ¿a qué? A ser vomitado de la boca de Dios. Iba a ser desechado como pueblo. Pero un remanente iba a ser tomado para continuar la obra. De la misma forma, dentro del adventismo se va a levantar un movimiento de reforma que Dios va a utilizar para preservar la verdad. Y nosotros creemos que ese movimiento de reforma que Dios ha utilizado para mantener la verdad es la iglesia adventista del séptimo día libre. ¿Por qué? Porque acabamos de leer los 7 estándares que como iglesia, como pueblo, como remanente de Dios nosotros queremos mantener, porque esos son los estándares que se han eliminado dentro de la otra iglesia. Así que si hay un movimiento de reforma, este movimiento de reforma tienen que ser aquellos que quieren preservar lo que fue originalmente dado a nuestros pioneros. ¿Se dan cuenta por qué los pioneros son importantes? Mis hermanos, si ustedes no estudian los pioneros, ustedes no saben cuál es la verdad. Ustedes no van a saber cuál era el estándar de ellos. ¿Qué era lo que ellos predicaban, hacían? Por eso que tiene que haber un movimiento que los estudie a ellos para que nuevamente nosotros alcemos los estándares que ellos tenían y podamos terminar con ese gran poder del cielo la obra final aquí en la tierra. Sigue diciendo, muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se realizaban otros milagros, se percibía un espíritu de intercesión, similar al que se manifestó antes del gran día del Pentecostés. Cientos y miles de personas. ¿Saben ustedes? Elena White, ella escribía de una forma muy peculiar para que, como dice la palabra, para que los entendidos entiendan. Dice aquí, cientos de miles. ¿A qué se les parece a ustedes esa palabra cientos de miles? ¿A los qué? A los 144,000, cientos y miles, 144,000. ¿Quiénes son los que van a dar el mensaje final? Los 144,000. Ella dice, cientos y miles de personas visitaban a familias y les compartían la palabra de Dios. Los corazones eran conmovidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de verdadera conversión. ¿No es esa la obra final del pueblo de Dios? Sigue diciendo, por doquier se abrían puertas para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia celestial, por ese gran poder que se recibió del cielo. El gran poder de aquellos que estaban orando para recibir ese don del Espíritu Santo para terminar la obra final. Dice, grandes bendiciones fueron recibidas por el pueblo de Dios, fiel y humilde. Oí voces de acción de gracias y alabanza, y parecía que se estaba produciendo una reforma como la que presenciamos en 1844. Es importante estudiar lo que pasó en 1844. Amén. Por supuesto que sí, porque si no, no sabemos cuál fue la reforma
que se dio en el tiempo precisamente de ellos. El éxito, mis queridos hermanos, es en cada día levantarnos, orar por nuestra condición y que el Señor nos siga revelando lo que tenemos que hacer para crecer. Es un constante proceso de humillación. Es un constante proceso en donde tenemos que morir al yo, a mis planes, a mis ideas. ¿Qué planes tenían los 12 discípulos cuando Jesús los llamó? ¿Qué planes tenían los 120 cuando Jesús los llamó? ¿Querían tener casas? ¿Querían ellos ahora habitar y vivir lujosamente? ¿Querían ellos tener poder aquí en la tierra? Mis hermanos, la obra final de conversión en la vida de un cristiano es el amor de Cristo en el corazón de cada uno de ellos. Y cuando nosotros recibimos el amor de Cristo en cada uno de nosotros, ¿sabe usted lo que vamos a querer hacer nosotros? Hacer lo que hizo Jesús, morir por los demás. Cuando tú y yo recibamos el amor de Jesús en nuestros corazones, lo primero que vamos a querer hacer es amar a los demás antes que a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por su hermano. Ese es el amor de Cristo. No hay mayor amor del que Jesús, porque Jesús dio su vida por todos nosotros. Ese es el sello final que necesitamos nosotros. Y cuando nosotros recibamos ese amor, mis queridos hermanos, no habrá cosa en este mundo que nosotros anhelemos y querramos tener que no tenga la aprobación del Señor. Okay. Dice, el Señor nos ha llamado a renovar el testimonio fiel que dimos en el pasado. Nos llama a una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han estado aletargadas durante mucho tiempo. Mediante la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos despejar el camino del Rey. Nótese, dos cosas, la oración y la confesión de nuestros pecados. La continua humillación de nuestro ser, de nuestra voluntad, es lo que nos va a hacer aptos para escuchar la voz de Dios. Dice, al hacerlo, el poder del Espíritu vendrá sobre nosotros. Necesitamos la energía del Pentecostés. Esta vendrá porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder victorioso. Amén. Gloria sea al Señor, mis queridos hermanos. El camino a la salvación es un camino en donde el Señor te pide que te preocupes por el día de hoy, no por el día de mañana. Es el camino donde el Señor te dice, así como tú estás, ven, acércate a mí. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuál es tu problema? ¿Con qué estás luchando? Y cuando nosotros hagamos eso día a día y pidamos perdón y nos arrepintamos y le pidamos al Señor que quite eso que me guste, porque recordemos, es que nos gusta el pecado, nos gusta lo malo. Debemos pedir que el Señor quite eso que a mí me gusta y que Él ponga que ya eso no me guste más. Ese es el nuevo nacimiento. Para que lo que yo hacía ya no lo haga más. Lo que yo creía que era bueno, que era malo. Ahí es donde viene la resurrección de esa aparente muerte. Hay una resurrección ahora de la vida espiritual, de lo que nosotros dejamos de hacer y que debemos hacerlo precisamente ahora. La promesa vendrá, pero Dios espera que día a día nosotros estemos preparándonos para
esa lluvia tardía que vendrá dentro del remanente del Señor. Hay 3 características del pueblo remanente de Dios final aquí en la tierra. 3 características del último remanente de Dios. Es un movimiento de reforma. ¿Qué quiere decir eso? No estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Es un continuo movimiento de reforma, de hacer las cosas bien, de acordarnos, de seguir avanzando. Es un movimiento que se da cuenta que todavía necesitamos preparación, porque no estamos listos para el cielo. Necesitamos aprender a vivir como se vive en el cielo. Y por eso es que es un movimiento de reforma. Constantemente acordarnos cuáles son nuestros hábitos, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos haciendo para acercarnos más a la voluntad del Señor, a oír la voz del Espíritu Santo. Número 2, debe tener el nombre adventista del séptimo día. Y como les decía, esta parte es muy importante, porque habrá una iglesia adventista que empezó como adventista del séptimo día y cuando venga la ley dominical empezará a desaparecer el nombre del séptimo día, porque eso le traerá problemas con el mundo, porque eso traerá problemas con las demás religiones. Y nosotros creemos que esta casa que nos ha dado el Señor, la Iglesia Adventista Libre, tiene el compromiso de llevar ese nombre hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Eso traerá persecución, eso traerán problemas y eso traerá muchas pruebas que tal vez no nos gusten. ¿Estás listo para ser un adventista del séptimo día libre? Amén. Amén. ¿O estás listo para ser solamente un adventista? Punto 3. Debe promover a Cristo y la verdad presente. No solamente Cristo, mis queridos hermanos, sí. Sin Cristo nada podemos hacer. Pero una vez que recibimos a Cristo, Él nos va a dar la verdad presente. Por eso la palabra de Dios dice, y lo vamos a leer, y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero conoceremos a Cristo, y Cristo nos hará libres para adorar. No es solamente recibir al Señor como reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos judíos no se convencieron después de su muerte que Él era el Hijo de Dios? Cuando ocurrió un terremoto, cuando el cielo se puso negro, ¿ustedes creen que no había judíos pensando de que verdaderamente fue el Hijo de Dios que estaba ahí? Oh, sí. Muchos pensaron eso, pero no todos ellos decidieron entregar su vida a Cristo y hacer la voluntad del Señor. Así que no es solamente de conocer la verdad, es vivir la verdad. Caminar por donde el Señor nos ha mandado. Testimonios para la iglesia, tomo uno, dice, es precisamente porque los santos guardan los 10 mandamientos que el dragón les declara la guerra. Escuchen esa frase. ¿Creen ustedes que si hay una iglesia que se llama adventista, pero que no guarda los 10 mandamientos, va a tener la ira del dragón? No, no. La ira del dragón viene sobre aquel grupo de reforma que dice que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Es por eso que al final muchos se separarán del pueblo de Dios, porque no quieren al dragón como su enemigo. No quieren a Satanás detrás de ellos y van a abandonar la iglesia. Esa peculiaridad la van a abandonar.
y ahora van a adorar en otro día que no es el día del sol. Y dice la palabra de Dios que si fallamos en un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Esa peculiaridad, el séptimo día, le va a costar la vida a muchos adventistas del séptimo día, por el simple hecho de que no hemos preparado nuestro cuerpo hoy en día. Mis queridos hermanos, lo primero que Dios hizo con ese pueblo de Israel era cambiar su cuerpo. Él quería cambiar su manera de alimentar para que pudieran recibir la palabra del Señor. Y es lo mismo que el Señor nos ha dado a nosotros. Él quiere que podamos tener un cuerpo tal, con una alimentación tal, que nuestra mente esté libre de todo demonio carnal para escuchar y hacer la voluntad del Señor. Nadie podrá terminar esta obra comiendo carne. Nadie. Y si no tenemos eso claro, y si no tenemos eso en nuestros propósitos para hacerlo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo. Y no solo la carne, todo mal hábito alimenticio. Debemos ir caminando en ese pos. Y siempre habrá una nueva meta. Siempre habrá un nuevo paso. Siempre habrá. Por eso el Señor te dice, yo quiero que tú hagas hoy, lo de hoy. No te preocupes por el mañana. No quieras tener ese carácter de Cristo de un día para otro, porque eso no va a suceder. Es un proceso. Pero en ese proceso, la continuidad es lo importante. ¿Cuántas veces te levantes a intentarlo? Es lo importante. Seguir creyéndolo es lo importante. Si bajaran sus principios y renunciaran a las particularidades de su fe, el dragón estaría en paz. Pero provocan su ira porque se han atrevido a alzar la bandera y desplegar el estandarte. ¿Cuál es el estandarte del pueblo de Dios? Guardar los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Correcto. Y ahí está el sábado. Dice, porque se han atrevido a alzar la bandera y desplegar el estandarte en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. ¿Cuál es el estandarte del pueblo de Dios? El día sábado. El nombre adventistas del séptimo día. Ese es nuestro estandarte. No es solo adventistas, del séptimo día. Porque esa será la prueba final. Nótese con qué claridad ella describe la batalla final y cuán importante es nuestro nombre y nuestra identidad. Dice ella, se me presentó una compañía bajo el nombre de Adventistas del séptimo día, quienes aconsejaban que la bandera o el distintivo que nos identifica como un pueblo singular no debía exhibirse de una forma tan notoria. Ok, hagamos una pausa ahí. ¿Están entendiendo ustedes lo que estamos leyendo? Estamos diciendo ahí que dentro de la iglesia adventista se va a levantar un grupo, y déjenme decírselo de esta manera. Se levantó ya un grupo, ya eso se cumplió. Ya se levantó un grupo que dijo que no era importante que tuviéramos el nombre del séptimo día porque nos iban a traer problemas. Ya eso se cumplió. Nótese que ella dice, se me presentó una compañía bajo el nombre Adventistas del séptimo día. Dice, quienes aconsejaban que la bandera o el distintivo que nos identifica como un pueblo singular no debía exhibirse de forma tan notoria. Llamémoslo mejor Adventistas de la comunidad. Revive Church. Revival Church. Community Church. Correcto, pero no mencionemos que sean del séptimo día. Y estamos hablando que son adventistas que lo están diciendo. No es el mundo, son adventistas. Sigue diciendo. Pues afirmaban que no era la mejor estrategia para asegurar el éxito de nuestras instituciones.
¿Cuál era la importancia? ¿Qué era lo que tenían ellos en la mente? ¿Predicar la verdad? No. El éxito de las instituciones. El éxito de las instituciones. Que sigamos teniendo hospitales, que sigamos teniendo todo tipo de instituciones, escuelas, que sigamos teniendo universidades. Y para que tengan éxito vamos a quitarle mejor el nombre del séptimo día, porque va a traer problemas. Dice, para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Sin embargo, esta bandera distintiva debe ser llevada por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Va a ser fácil identificar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, mis hermanos. ¿Saben ustedes por qué? Porque solo habrá un grupo que se llamarán adventistas del séptimo día. El otro grupo ya no se va a llamar así. El otro grupo simplemente se llamarán adventistas de la comunidad o de donde sea. Interesante. ¿Cómo se nos está revelando, mi querido, para que tengamos esa seguridad? Este es el pueblo de Dios. Este es el lugar por el cual, por la gracia del Señor, nos ha mostrado que debemos estar, porque nosotros queremos ser adventistas del séptimo día hasta el fin. Y como comentábamos un tiempo atrás, no es casualidad que hace algunos meses atrás la iglesia adventista del séptimo día libre tenga el derecho legalmente de llamarse adventista del séptimo día por decisión de una corte. Porque Dios ha querido preservar el nombre que nos identifica como pueblo de Dios. Porque habrá un pueblo que va a desechar su propio nombre y se dejará llamar así. El sábado volverá a ser la señal del verdadero pueblo de Dios. De la misma forma que en los tiempos de Ezequiel, él dijo, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. El pueblo que tenga a Jehová, nuestro Dios, será el pueblo que celosamente guardará su nombre como peculiar misión que el Señor nos ha dado, adventistas del séptimo día libres. Spiritual Gifts, cuarto tomo, dice: ningún nombre que podamos adoptar será apropiado salvo aquel que esté en consonancia con nuestra profesión de fe, que exprese nuestras creencias y que nos distinga como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día constituye un reproche constante para el mundo protestante. Aquí radica la diferencia entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Tremenda cita. Con qué claridad ella dice que el nombre será el problema. ¿Creen ustedes que cuando Dios escogió al pueblo judío, cuando inició su obra, ese pueblo tenía problemas con su nombre? No, no tenía problema. El movimiento estaba empezando apenas. Llegando el tiempo de Jesús, Jesús les dijo: ustedes dicen ser judíos y no lo son. Había un problema con el nombre cuando Jesús vino. Le dijo: ahora es judío quien recibe a Jesús como su Salvador. Mira, las naciones paganas lo decían los hebreos. Los hebreos. Y decían el Dios de los hebreos. Lo que comen los hebreos. O sea, ellos eran distintos en ese momento del lugar de donde ellos venían. Su nombre los identificaba. Ellos sabían que mencionar a un judío, un hebreo, ¿quién era? Ellos conocían quiénes eran, a quién adoraban, cómo servían, cómo comían.
Pero eso se descubrió hasta pasado el tiempo. En el movimiento adventista, nosotros nacimos como un movimiento, en el año como el movimiento milerita, 1844, 1863, cuando se define el nombre, ahí no había problemas. Los problemas comenzaron cuando empezamos a renegar de la luz que el Señor nos ha dado hasta querer quitar el nombre que Dios nos ha dado para este tiempo. La historia se vuelve a repetir. Otra vez el nombre va a ser un problema. El Señor les dirá, ustedes no son adventistas del séptimo día. Aquí radica la diferencia entre los que adoran a Dios, dice, y que los que adoran a la bestia y reciben su marca. De todo lo que yo he leído del Espíritu de Profecía, mis queridos hermanos, después de que yo he conocido esta verdad, yo tengo una cita favorita. Y es la cita que me dice que yo estoy en el lugar correcto. Nótese, estoy diciendo que estoy en el lugar correcto. No estoy diciendo que yo estoy listo y que ya yo estoy preparado. No, que yo estoy en el lugar correcto. La pasaste ya. Estaba Sí, dice, Primeros Escritos, página 243. Las personas abandonaban continuamente las compañías que se encontraban en tinieblas y se unían a la compañía libre. Mis queridos hermanos, cuando yo leí por primera vez esa frase, la compañía libre, yo entendí. Yo entendí. En las otras citas anteriores, se dieron cuenta ustedes, dice que el verdadero Dios es un pueblo de reforma, es un pueblo que va a querer mantener su nombre hasta el final. Así que esta compañía libre no puede ser otra que la iglesia adventista del séptimo día libre que quiere tener su nombre hasta el final. Amén. No puede ser otra, porque la otra ya no quiere su nombre. Esta es la iglesia del Señor. Dice que parecía estar en un campo abierto elevado sobre la tierra. Su mirada estaba dirigida hacia arriba. La gloria de Dios reposaba sobre ellos y con alegría proclamaban sus alabanzas. Estaban estrechamente unidos y parecía estar envueltos en la luz del cielo. Alrededor de esta compañía, nótese, ahí está el otro grupo de adventistas. Dice, alrededor de esta compañía había algunos que se veían influenciados por la luz, pero que no estaban particularmente unidos a ella. Había un grupo que desechó el nombre, desechó la misión, desechó la obra, y dice, todos los que apreciaban la luz que se derramaba sobre ellos miraban hacia arriba con intenso interés, y Jesús los contemplaba con dulce aprobación. Esperaban su venida y anhelaban su aparición. Esta es mi cita preferida, hoy por hoy como adventista del séptimo día. Esta es la cita que me dice que yo estoy en el lugar correcto. A través de lo que hemos estudiado hoy, mis queridos hermanos, podemos decir, Dios tiene un pueblo que es un movimiento de reforma, es un remanente que quiere una reforma dentro del adventismo. Y al mirar los estándares que nosotros vimos al principio del estudio, que nos llevan, esos 7 estándares nos dicen que nosotros queremos una reforma dentro de este movimiento, mantener lo que una vez nos fue dado, mantener lo original de este pueblo y preservarlo hasta la venida de Cristo. Para terminar, Juan 8, 29 al 32. Es un versículo que yo entendí, o he entendido cada día más profundamente. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole él estas cosas, muchos creyeron en él.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Nótese, a los que habían creído en Él. Ese era el otro grupo de los judíos. Había judíos que no habían creído en Él, que eran parte del pueblo de Dios original, pero ahora ese pueblo es desechado y viene un remanente dentro del pueblo que cree en Él, diciendo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La seguridad que tenemos como remanente de preservar nuestros pilares, mis hermanos, nuestros estándares, es el celo por el cual nosotros podemos decir que conocemos la verdad y que esa verdad nos hará un pueblo libre para adorar a Dios. Amén. Amén. ¿Saben ustedes que cuando una persona tiene miedo no puede ser libre? Cuando una persona no puede adorar como ella quiere, no es libre. Y este pueblo será un pueblo libre porque su vida, porque sus temores desaparecerán y su convicción es llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dado, y esa libertad es lo que nos hace a nosotros precisamente poderle servirle al Señor. Que el Señor nos ayude a terminar la obra, que el Señor nos ayude a ser adventistas del séptimo día libres en este tiempo de adoración conforme a lo que Él nos ha dado, conforme a lo que Dios ha preservado en este movimiento, y que no nos volvamos esclavos de las costumbres y de lo que el mundo quiere infiltrar dentro de la iglesia, porque ese día dejaremos de ser libres para adorar al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.